Análisis, nuevamente en martes, hoy martes 23 de enero, estrenando el año y retomando en nuestra casa Iturriaga, que nos abre las puertas para hacer este proyecto con toda la solidaridad de nuestra anfitriona. Estamos en martes 23 de enero del 2024, el año tan esperado, ¿verdad? Porque vienen las elecciones, porque pues se cambia la presidencia también y por varias cosas que ya se estaban viendo venir. Entonces, pues ya estamos en el 24, a ver cómo nos va. Y esta tarde, les recuerdo, primero que nada, pues que se suscriban, por favor, al canal de SIC Tertulias en YouTube para poder realizar este proyecto con no más ganas, porque ganas no sobran, sino pues con más apoyo de ustedes solidario, de que se vea que pues sí están siendo gustadas estas participaciones que nos hacen favor de venir a dar los expertos y los temas que pues vamos escogiendo poco a poco que vayan dándose aquí, que son tantos que pues obviamente no nos podemos dar abasto, pero bueno, hacemos el intento de ir colaborando ahí con estos importantes temas de interés ciudadano. Estamos hoy con nuestro tema en la mesa de análisis de este canal SIC Tertulias. Le puse, me gustó el título, El pragmatismo del oprobio en Morena. Entonces, bueno, pues aquí nos acompañan dos estimadísimos y queridísimos amigos, compañeros. Uno de ellos ya ha estado con nosotros en 2 ocasiones anteriores, el doctor Juan Reyes del Campillo, politólogo de la UNAM. De la UNAM. Y da clases pues en la UAM Azcapotzalco. Xochimilco. Uy, no, pues es que todavía me dura lo de Guadalupe Reyes y ando mareada. Y bueno, ahora estrenamos aquí con la presencia pues de este compañero que espero que también como el maestro Reyes del Campillo, el doctor, perdón, pues nos puedan apoyar siempre con su plática, con su conocimiento, y ahora estamos estrenando aquí su presencia. Pues es economista por el Poli y maestro en periodismo. Entonces, bueno, es también secretario de Relaciones Exteriores de la CONAJUPE. Y pues aquí tenemos tela de dónde cortar, ¿verdad? Politólogo, economista y periodista para un buen análisis, una buena mesa de análisis precisamente con este tema que creo que es muy importante. Más que ponerle coyuntura electoral, pues me gustó esto del pragmatismo del oprobio, precisamente, pues porque hemos visto pues como que unas candidaturas muy raras, muy, diría yo, retorcidas en las candidaturas de Morena, gentes del PAN, del PRI, o sea, se agarran personajes muy impresentables, y pues por ahí he oído a los analistas que dicen que es porque es el pragmatismo, ¿no?, de la política. Entonces, pues aquí queremos que nos expliquen, para empezar, qué opinan aquí estos dos personajes desde el punto de vista periodístico, económico y de política. ¿Cómo funciona esto del pragmatismo en la política? ¿Se vale, verdad? Porque bueno, acaba de comentarme una amiga muy querida, ahorita hay que apoyar, y es lo que oíamos en el 2012, ¿no? Voto para todos, ¿verdad? Obrador les levantaba la mano a todos, él no quedó, pero quedaron los demás, entre ellos Mancera, si no mal recordamos, jefe de gobierno. Entonces, pues, empujar, ¿no? Y ahora igual con Claudia, y que entren todos, lo importante es ganar. Pero ¿qué tanto se gana si esa gente que se coloca
como en el caso muy específico ahorita de Miguel Ángel Mancera, pues ¿qué tanto se gana? Porque se dice ahorita, bueno, es que hay que alcanzar las 2/3 partes para lograr cambiar las reformas y demás. Y querrán, pues estos personajes, como dije hace rato, medio retorcidos, ya teniendo el poder, cumplirle a Morena. Recordemos a Lili Téllez y algunos otros por ahí. Recordemos, para ir poniendo ahí en la mesa que nos apoyen aquí, pues de los 25, creo, gobernadores que hay de Morena actualmente. Escuché a Julio Astillero el viernes en su videocharla que dice uno solo que ha trabajado bien. ¿Cuál es? ¿Verdad? Están por Morena, pero corresponden realmente diría yo, a la ideología, al proyecto de nación, a la intención con la que se empujó, que yo fui también de los que empujaron, ¿verdad? Este proyecto, esta llegada de la 4T al gobierno. Estos gobernadores y estos otros muchos candidatos, senadores, diputados federales, locales, concejales, etcétera, etcétera, y algunos inclusive, ¿verdad?, en algunos cargos públicos, corresponden realmente a la línea que manejó Morena. Quiero poner también aquí de una vez, estuvo un compañero muy querido y estimado, fundador de Morena, Luis Valdivia, en huelga de hambre, buscando se le abrían las puertas para hablar, porque a la militancia, los que formaron el partido, como el compañero Luis Valdivia, se les cierran las puertas y no se les hace caso. Salió de la huelga de hambre de 12 días y a la presidenta, que también estuvo él apoyándola, esto es de Colima, ya Mario Delgado ya la expulsó del partido y ahora es de la oposición y es de los contrarios, ¿no? Ya no te quiero y vete. Entonces, por eso le puse, ¿verdad?, pragmatismo de lo propio, porque entonces los malos, eso sí, que vengan, se les sienta en el poder y se dice es que vamos con todo para ganar. ¿Se gana realmente poniendo a esa gente? Por favor, hoy empezamos con el maestro Juan Campos, a ver qué nos puede comentar. Por favor, Juan. Gracias, Angélica. Yo empezaría por recordar un poco a los partidos políticos tradicionales. Si ustedes recuerdan, en el PRI siempre hubo corrientes, siempre, desde que se fundó. En el PAN también. Y más en un movimiento, porque se llama partido porque está registrado ante el INE, pero de definición original es un movimiento. Y esto significa que tiene una amplitud mucho mayor. Y en este contexto, el objetivo central que plantearon para esta elección es precisamente el obtener los 2/3 de los integrantes de las dos cámaras para garantizar que puedan realizar reformas constitucionales. Claro. Bien, la vez pasada no estaba en el escenario. Difícilmente se hubiera pensado en ese momento que se podría lograr ese objetivo. Claro. Pero han cambiado mucho las cosas en 6 años. Entonces yo lo que veo es que hay una política de alianzas, pero la política de alianzas, hasta donde percibo, no están entregando todas las candidaturas para Senado y para diputados. Entregan presidencias municipales, algunos diputados locales, cosas por el estilo, pero van acumulando votos y lo más importante, le van restando votos a los de enfrente. Entonces yo creo que esa es la estrategia, ese es el punto central, ¿no? Lo de la militancia es muy difícil hablar desde fuera. Yo no conozco la vida interna de Morena, nunca he participado, entonces no podría decir, pues ahí se hace así, se hace de esta manera, no sé. Ellos tienen sus propias normas y hay quien no le gustan y se sale, otros entran, es un movimiento. Entonces yo lo veo así, de entrada. Entonces me parece que desde esa perspectiva, esa es mi opinión al menos, es que debemos analizar lo que está sucediendo, porque no hay que olvidar que la
propia estructura constitucional para integrar el Congreso prácticamente impide que una sola fuerza tenga esa mayoría. Entonces él tiene que contar también con sus aliados de PT y de Verde. Y entonces es muy curioso, por ejemplo, ver que un grupo del PRI está en la coalición con Xochitl. Otro grupo del PRI se metió a Morena. Otro grupo del PRI está en el Partido Verde. Y el candidato de Movimiento Ciudadano viene del PRI, de la derecha del PRI. Entonces dice uno, bueno, ¿no? ¿Qué le va a pasar al PRI? Fundamentalmente porque yo veía hoy la nota, el PAN no tiene diputados locales en 2 estados, insólito en la historia del país. Claro. El PRI no tiene en 3 y el PRD no tiene en 14. Entonces, yo creo que el PRD está en la cuerda floja desde hace tiempo. Sí. Y yo creo que esta es su despedida, porque tendría que remontar mucho para poder lograr el porcentaje. Yo así veo, y creo que esto al menos es mi propuesta para iniciar el análisis. Claro. Pues justo ahorita se me ocurre, con este comentario de aquí de Juan Campos, que pone aquí este tema del PRD. Recordemos al PT, que estaba en unas condiciones semejantes, por ahí del 12 creo fue una cosa así, ¿no? Ahora está sentado a la derecha el señor, ¿verdad? Pero pues sí las vio como el PRD, inclusive el PRD como que le decía, pues vente para acá, yo te cobijo, ¿verdad? Y pues sigues, pero pues él se mantuvo solo, ¿verdad? Para no perder esa autonomía, digámoslo entrecomillado para mi gusto, pero pues ya se levantó. Entonces, bueno, aquí en esta política, de ahorita que nos dice aquí el doctor en ciencias políticas, pues que nos aporta con esto, pero los muertos, como en el caso de Lázaro, se levantan y andan, ¿no? Entonces, también aquella vez no tenía registro, de hecho, inició el 2018 el PT sin registro en la Ciudad de México, ¿verdad? Entonces, pues aquí, como todo se vale, ¿verdad? Pues no dudaríamos que de pronto pudiera haber milagros por ahí con el PRD, como los hubo en su momento con el PT. Yo pensaría que los milagros se deben, pues depende con quién te arrimas, ¿verdad? De quién te cobija la sombra. Pero bueno, a ver qué nos dice el experto. Y sí me gustaría, que también comentó, pues el PT de los aliados de Morena, pues definitivamente, aunque tiene sus buenas críticas por ahí, pues es el menos peor, diría yo. Pero el Verde con Morena, el PES con Morena, con los antecedentes que han tenido los candidatos que tiene el PES, porque siguen, y lo acaba de decir Citlali Hernández también, siguen en alianza, sigue el PES en apoyo a Morena, como lo estuvo para el 18, obviamente porque les conviene, ¿verdad? Cuando vino el tema de aborto, y eso dijeron, no, yo no le entro, aunque son pues más hipócritas que nada, pero bueno, ahorita ya están ahí otra vez, nada más dijeron, bueno, no vamos juntos en Baja California, porque sí está como que ya muy, muy visible el problema del candidato que querían, pero bueno, en lo demás sí seguimos de la mano, según escuché a Citlali, con el dirigente, ¿no? De Hugo, no recuerdo ahorita. Entonces, esos sí están medio deformes, pensaría yo, ¿no? Porque el PES, más que de izquierda, pues parece de ultraderecha. Y luego el Verde, pues el Verde, Ave María Purísima, ¿no? Ahora sí que el dedo chiquito del PRI, de todas esas porquerías, y ahora está pegado con Morena, y escuché también ahí con Julio Astillero que Claudia dice, arriba el Verde, ¿no? Ese es el punto. Entonces, yo no estoy en contra de Morena, pero sí hay cosas que como que no me gustan y creo que tengo el legítimo derecho, digo, a mí no me puede correr Mario Delgado porque yo no estoy tan adentro, ¿verdad? Yo soy, diríamos, simpatizante, entonces como soy simpatizante no me pueden correr de donde no estoy dentro. Pero sí son cosas bastante criticables, pensaría yo. ¿Qué nos puede decir por acá el doctor Juan? Muchas gracias, Angélica. Es un tema muy interesante el que estamos afrontando aquí. Lo primero que yo diría es, a ver, hablamos de pragmatismo.
¿cuál es lo contrario de pragmatismo? Lo ideológico. Entonces yo creo que Morena muy hábilmente está manejando esta idea de ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Porque volver a Morena, un partido meramente ideológico, sería caer en un vacío, porque en este momento, en la realidad mexicana, no puedes irte a lo ideológico. No hay ningún partido que sea exclusivamente ideológico. Entonces, ¿cuál es el justo medio? Ahora, yo creo, el Morena está sacando, digamos, candidatos. Unos dicen que es el dedo flamígero. Otros, ellos dicen, bueno, son las encuestas, ¿no? Aunque en las encuestas nos exigen un equilibrio entre hombres y mujeres, ¿no? Candidatos, candidatas, ¿no? Ahora, me parece que son importantes, es un método de selección, ¿no? Por eso de repente vemos mucha propaganda de los políticos, porque lo que ellos están es promoviendo su nombre para ser mencionados en las encuestas, ¿no? Claro. Ese para mí es el gran problema. No son políticos que la ciudadanía conozca de antemano, sino que se hacen conocidos, ¿no? Yo vivo en Tlalpan y ahorita hay una muy buena disputa finalmente entre Pedro Aces Jr., vamos a decir, que él, pues, bueno, es hijo de Pedro Aces, es un dirigente obrero, ¿no? No digo más, porque no conozco a fondo, y está compitiendo con Gaby Osorio, ¿no? Digamos, estos son los que van a la final. Va a depender si es hombre o mujer, seguramente. Le pueden decir a Pedro Aces, no, es que aquí tiene que ir mujer, entonces, o le pueden decir a ella, aquí va hombre, entonces. Pero bueno, representa una fuerza política que fue Fuerza por México. Fuerza por México, igual que el partido de los profesores, igual que el partido Encuentro Social, que ahora se llama Encuentro no sé qué. Estos tres partidos le quitaron a Morena el triunfo en el 2021 en Tlalpan, porque ellos se llevaron aproximadamente un 6% de la votación. Y la diferencia entre la candidata, que es ahora la jefa de la alcaldía, y la candidata que fue Gaby Osorio fue de 3%. Entonces, ¿qué tienes que hacer ante esa situación? Pues yo creo que tienes que ser un poco pragmático, ¿sí? Porque si te pones muy ideológico, pues vas a tener un electorado muy radical, muy específico, que no te va a permitir ganar la elección, ¿no? Claro. Ahora, no es que yo quiera ser simplemente pragmático por ser pragmático, sino que lo que está pasando, ¿no? Es que como Morena es un partido ganador, exitoso, pues todos quieren irse por ahí, ¿no? Okay. Ahorita ¿quién va a irse por el PRD? ¿No? Estamos aquí hablando de que es probable que pierda el registro, ¿no? Claro. El PRI, no, pues es un partido tatemado, ¿no? Entonces, los políticos son en eso muy hábiles. Yo me voy por la opción que sí es. No, anteriormente decía, bueno, del PRD, ¿quién quiere ser candidato en Chihuahua, en Nuevo León? Pues solo alguien que quiera perder su dinero, porque nadie quiere ser candidato. ¿No? Pero todos quieren ser candidatos en Guerrero, todos quieren ser candidatos en Ciudad de México, en Tabasco. Ahí sí hay muchos tiradores, ¿no? Eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, claro, yo lo que creo en esta parte de pragmatismo que se está hablando y que se están incorporando gentes de otras fuerzas políticas, ¿no? Que estos pueden ocupar espacios donde realmente Morena no tiene fuerza, ¿no? O sea, yo creo hay lugares donde Morena por sí solo no va a ganar. Te pongo el caso de Querétaro, ¿no? Tal vez Aguascalientes, Chihuahua. No tiene fuerza para ganar, sí, ya empieza a tener fuerza, pero no para ganar. Entonces, que tiene que ser pragmático, buscando un candidato que le pueda dar los votos suficientes y ganar. En esto del plan C, porque sobre eso van. Y miren, el plan C, en términos sencillos y
de acuerdo con la ley, la coalición, juntos seguiremos siendo historia, ¿no? Ahora va cambiando. No gana en el plan C los 2/3. ¿Qué está pasando? ¿Qué están proponiendo ellos? Y el caso de Chiapas ya es claro. En Chiapas no van a ir juntos, porque ellos van por las 3 senadurías, ¿no? Que el Morena y tal vez el PT se lleven los 2 senadores de mayoría y el Verde solo se puede llevar la primera minoría. Y lo van a buscar en Hidalgo, lo van a buscar en varios lados para llegar, pero se requieren 86 senadores, ¿no? Además, para terminar rápidamente, yo creo que hay un plan D. ¿Y cuál es el plan D? Ya empezó a andar el plan D, ¿no? Es cuando llega Lenia Batres al Senado, ¿sí? En diciembre, que era cuando se iba el ministro Saldívar, también se va otro ministro. Y ahí va a pasar lo mismo que pasó ahora. Va a llegar el cuarto y a ver cómo le hacen, ¿no? Entonces sí, vas a tener necesariamente que sentar, o más bien la oposición va a tener que sentarse a negociar. Yo creo que mucho la oposición no ha querido negociar. Claro. El año pasado, ya el antepasado, hubo una serie de propuestas, ¿no? Como una reforma electoral. La oposición simplemente dijo no. ¿Hubo reforma eléctrica? No quiere nada. ¿No quieres nada? Pues entonces voy a poner una posición de fuerza. Ya la vieron venir, ¿eh? Claramente ya Xóchitl empezó a decir, es que nos van a meter otro ministro y entonces sí, el Poder Judicial. Pues sí, si ustedes no quieren sentarse a negociar, porque una cosa es que el presidente proponga, siempre ha sido así, pero negocia, esto sí, esto no, esto tampoco, esto también, qué sé yo. Es fundamental la cuestión de la negociación entre las fuerzas políticas, pero bueno, se trata de oponerse a todo, bueno, no se va. Entonces viene el plan D, es lo que yo digo, ¿no? Y con el plan D, bueno. Y bueno, lo demás, un poco rematando lo que tú dices, para mí eso del menos peor el PT, pues quién sabe, ¿no? El PT se acomoda también, ¿no? Y hay lugares donde ha ido en elecciones con el PRI, ¿no? Y con el verde. Y con el verde. El verde, pues se acomoda. El verde tiene, mira, la única elección en donde el verde fue solo fue en el 97. Nunca más ha ido solo, siempre ha ido con el PAN, con el PRI, ahora con Morena. Curiosamente, ¿sí? Ha sido hasta ahora que le han cumplido, ¿no? Porque tiene un gobernador y puede tener otro más, ¿no? O sea, entonces antes no le cumplían, ¿no? Ahora lo del PES en Baja California, entonces así como, y bueno, la verdad es que Hank Ron, ese no iba a ser el candidato, él no quiere ser diputado local, ¿verdad? O sea, él no le interesa ser diputado local, él le interesaría en un momento dado ser gobernador, ¿no? Creo que son los hijos o gente de él que son los que estaban en la idea que se fueran de candidatos. Porque el PS tiene registro local y sí puede ir solo, ¿sí? Quería ir en coalición con Morena, claro, le conviene, ¿no? Y porque la gobernadora es, ahora sí que, un estuche de monerías, diría yo, algo así. El esposo de la gobernadora era un panista y ahora es el esposo, pues y ahora pues ya es morenista. Entonces, yo creo que a los partidos no hay que tenerles miedo, ¿no? Simplemente hay que medir qué son realmente los partidos, ¿no? Lo que nosotros debemos hacer que son las figuras políticas, las que están, digamos, destacando, las figuras, ¿no? ¿Por qué se va Erubiel al verde? ¿Por qué se va Carlos Ramírez al verde? Porque a partir del verde sí pueden reelegirse. ¿Por qué se pueden reelegir? Porque fueron candidatos del verde en el 2018, ¿no? Y por eso sí se pueden reelegir por esa vía. Entonces,
Yo entiendo que Carlos Ramírez no es el primero en la fórmula, es el segundo, ¿no? Yucatán es un estado difícil. Y ese es el pragmatismo entonces de Morena. Está buscando un buen candidato, pero que vas en segundo. Si no ganas, si no se gana, él no llega. Si empuja él para ganar los senadores, entonces llegaría, ¿no? Entonces, yo digo que en la política a veces también hay un arte y hay una negociación, ¿no? Pues bueno, ahorita lo dejo ahí porque está muy interesante. Sí, totalmente. Gracias, Juan. Sí es muy importante, interesante, pues entender, como dices, dimensionar, se me ocurre la palabra los partidos, ¿no? Que son realmente, porque pues con estas cosas que hay coaliciones, alianzas, pues se van con todas y con todos, ¿no? Entonces, sí hay que uno tener claridad en esto, y ahí también pues yo incluiría, aunque bueno, me lo van a tomar a mal las personas muy morenistas, pero así como vemos este pragmatismo, que sí se me hace, ahorita que lo explicó el doctor Juan, adecuado, ¿no? Pues no tan fanático, ¿no? Tan radical en ideología, porque pues sí sería un poco complicado ser extremadamente radical. Entonces, pues tienes que entrarle al pragmatismo, como nos explica. Pero ahí es donde tenemos que entender, pues, a Morena, que Morena no es los puros, como por ahí se maneja el término, ¿verdad? Pues es igual que el PRI, que el PAN, que el PRD, que el Verde, que el PT, que el PES, que todos, que tienen que buscar, no lo pongamos en el costal de los malos, sino en el costal, diríamos, de lo político, que tienen que buscar pues las alianzas, que tienen que ver por dónde caminar, que les conviene, que no les conviene, ¿no? Es más o menos lo que yo entendería que tenemos que asumir los ciudadanos, ¿no? No decir, no, nosotros no entramos a eso. Hubo ahorita, se me vino a la mente un caso en Iztacalco, en Sur 8, hay como un camioncito, un parquecito y Canal de Churubusco. Y se iba a ejercer un presupuesto de 2 años, presupuesto participativo, por el tema de pandemia no se había ejercido. Y entonces había un poco ahí de opacidad, ¿verdad? Diríamos, o corrupción en quién ganó el presupuesto y lo que sea. Entonces los vecinos se pronunciaron en cuestión a no permitir que se ejerciera porque era un tema de corrupción. Alguien que trabajaba en la alcaldía pues participó, ganó su proyecto, digamos amañado, ¿verdad? Entonces había los vecinos, yo llevaba en esa ocasión de Mujeres Morena unas revistas que se imprimían y llevaba para pues repartir. Y los vecinos que se opusieron, ¿verdad? De los alrededores de ahí, es la alcaldía Iztacalco, es la Agrícola Oriental, me dijeron, no, nosotros no queremos esa porquería. Cuando cambie de partido, entonces le recibo algo, ¿verdad? Porque yo llevaba una revista de Morena. Estas personas, Iztacalco era muy perredista, o diría yo sigue siendo muy perredista. Y obviamente esa fuerza de Iztacalco que ganó con el PRD sigue viva y apoyan obviamente a Quintero y a Elizabeth Mateos, y ellos estaban trabajándole a Elizabeth Mateos porque les daba despensas y esto. Entonces decían, no, Puchi, Morena, nosotros no queremos a Morena, porque Elizabeth Mateos todavía no estaba en Morena, pero posteriormente estuvo, ¿no? Yo inclusive le dije a la persona, pues que al rato creo que es diputada, iba a entrar a Morena y así fue, y entonces los que se quejaban de Morena, que estaban, pues digamos, todavía apoyando al PRD, ahora pues tienen que apoyar a Morena porque su líder o su representante está en Morena, ¿no? Entonces nosotros los ciudadanos luego nos ponemos muy estrictos, ¿no? Como dices, ¿no? Con eso de, no, yo soy muy fiel a este partido, pero luego el dirigente del partido, ¿verdad? O el diputado, lo que sea, dice, pues yo ya me fui a Morena, así que ahora somos Morena y votan por Morena.
Entonces digo, es cierto, ¿no? Tenemos nosotros que entender los ciudadanos, los que votamos, que pues las cosas tienen que ser de acuerdo a los intereses del partido, y en este caso pues Morena es el partido que lleva la batuta en cuestión de mayoría y demás, pues ellos sabrán cómo le hacen, ¿verdad? Para poder seguir permaneciendo y construyendo su famoso, dichoso segundo piso que dice Claudia. Pero pues hay que aprender, ¿verdad? Pues tenemos aquí a los expertos. Yo le preguntaría aquí al economista, ¿qué opina de estos temas de economía? Escuché precisamente el presidente hoy decía de lo de las Fuerzas Armadas, como él encontró, ¿verdad? Yo digo, pues yo creo que él ya sabía, ¿verdad? Pero dice que él encontró la escuela de, creo que era arquitectura, no sé qué, ¿no? Bueno, los arquitectos militares. Entonces, diríamos, lo aprovechó, ¿verdad? Ya hizo, diría yo, aprovechó lo del Estado, ¿verdad? Pues para usarlo, que sería, pues, los profesionistas, etcétera, ¿no? Y así se han desarrollado, pues, el aeropuerto, otros que decían también por allá. Entonces, se ha aprovechado esta fuerza militar y se le ha dado mucho poder y todo porque pues están, digamos, trabajando en vez de los privados que se usaban antes, ¿no? Entonces, ahí, pues como que todo va muy bien, ¿no? En lo económico. Y ahorita acá, a ver qué nos comenta el doctor Juan en el tema precisamente de los militares. Creo que es algo bueno, como dices, de estrategia, ¿no? Pues unir fuerzas, ¿no? En este caso con la milicia, está excelente. Y ocupar, pues, arquitectos, ingenieros, en fin, todo, ¿no? Ajá, para amarrar bien, pues, que los proyectos, se hagan y todo. Y ahí entra, bueno, eso es para Juan, ¿qué opina de esto? Para Juan, el doctor Juan, y acá para el maestro Juan, ¿qué opina del tema económico? Todo parece ir muy bien. ¿Qué nos dice él? Porque inclusive también escuché que gracias también al aeropuerto Felipe Ángeles, pues entra mucha, o sea, como es las cargas y todo, entonces todo esto sirve pues para la economía. Entonces, él que nos dice cómo ve la situación económica en estas campañas, en este año, cómo va a quedar ahí la economía. Bien, en el ámbito económico hay dos ramas que son multiplicadoras de empleo. Una es la automotriz y la otra es la de la construcción. Porque cuando tú construyes, ocupas cemento, varilla, aparte de la mano de obra y del transporte y de mil cosas. Se llaman multiplicadores en economía, porque por cada trabajo que se genera en el área específica, se producen varios trabajos alrededor de eso. Igual pasa con los automóviles. Los diseños de los automóviles son extranjeros, la mayoría, pero ¿quién hace las micas de los stops? ¿Quién hace el radio? ¿Quién hace eso? Pequeñas empresas que surten a las automotrices y ahí se multiplica la mano de obra. Ese es un fenómeno. Entonces, en este caso, hay varias grandes obras que le llamaron faraónicas despreciativamente los opositores, que ya están dando resultados. Está la IFA, está el Tren Maya, está la refinería Dos Bocas. Son empresas que ayudaron a generar empleo y generaron empleo en el sureste, que era una cosa que antes no se daba. Ahora todo era en el centro o en el norte, y pues esta es la región más abandonada. Claro. Y entonces, con esta política de primero los pobres, pues había que atender a la parte más desprotegida económicamente. Entonces, eso creo que ayudó mucho a mantener estas tasas de crecimiento. Y además, ha habido un buen manejo de la economía, porque si hay deuda, pero no extranjera, lo que está limitando es la contratación de deuda extranjera, porque la deuda extranjera lleva detrás las presiones del Fondo Monetario, del Banco Mundial, y aquí está endeudándose con los nacionales.
Entonces es mucho menor, porque además son diversos, mucho menor la presión que pueden ejercer, además Claro. se les está pagando, digamos, ¿no? Lo que sea. Entonces esas dos cosas ya son buenas. ¿Ha crecido la deuda? Sí, pero la deuda se mide de dos maneras, por el monto y por su relación con el Producto Interno Bruto. Okay. Si tú creces la deuda y tu Producto Interno Bruto se cae, pues estás yendo a una crisis. Claro. Pero aquí no sucedió así. Entonces, ha crecido el monto de la deuda, pero se ha reducido el porcentaje que representa respecto al Producto Interno Bruto. Y eso se califica como positivo. Tan es así que pues tenemos la estabilidad del peso, y más que la estabilidad, la disminución del precio del dólar respecto al peso, o la apreciación de la moneda mexicana frente al dólar, es un fenómeno indiscutiblemente positivo. Sí. Entonces vamos viendo todas esas cuestiones y dice uno, bueno, al próximo gobierno, que no va a dejar de invertir, pero ya empiezan a llegar las ganancias. Claro. Ya va a contar con los recursos que aporta esta obra, aquella otra, etc. Se está dejando de importar gasolinas, ¿no? Antes mandábamos petróleo crudo y comprábamos la gasolina, ahora ya se van a refinar acá. Todo eso está ayudando a la economía del país. Claro. Lo cual no rompe con un problema, creo que lo tenemos en todo el continente, que es la dependencia de Estados Unidos. Claro. Es en el comercio, en la inversión, en todo, ¿no? Pero bueno, esos son lo que ha permitido realizar esto. Y el manejo escrupuloso de los recursos, el no derroche, los robos y todo lo que acontecía, eso. Y creo que eso ha tenido una respuesta popular muy, muy positiva. Por eso decía yo, hace 6 años sabían que no iban a ganar 2/3 del Congreso. Ahora ya saben que pueden hacerlo. Claro. ¿Lo lograrán o no? Ese es otro problema. Pero ahorita que decía el compañero Juan, el doctor Juan, hablaba de Yucatán, con este caso de Marín, priista, va a jalar gente del PRI. Claro. Pero el alcalde va a ser panista, va a jalar gente del PAN. Ajá. O sea, eso va para allá. Si no logra incrementar mucho su votación, va a hacer que pierdan los otros votación. Y eso también representa pérdida de posiciones cuando la representación proporcional. No hay que olvidar que no solamente son los diputados que se eligen en los distritos locales o federales, sino, si recordamos, cuando uno va y vota, sí, a la vuelta viene la lista de por quiénes está votando uno, quiera o no. Claro. Es obligado. Entonces, eso es un elemento que no creo que haya que perder de vista, ¿no? Porque esa es una decisión partidaria quien pone en las listas. Yo pienso que no van a ser tan torpes como para no garantizar que entre los tres logren la mayoría de gente confiable, aunque algunos pase como con Lili Telles o cualquier otro que se van. Eso es normal. Pero estaba hablando el doctor también, y me coincido con él, la cuestión de la ideologización. El PAN empezó a ganar cuando se desideologizó. Okay. Acuérdense de Pancho Cachondo. ¿Cuándo el PAN, con toda su mojigatería, iba a aceptar un personaje de esas características? Que andaba en los cabarets, que todo eso, claro, y que lo hacía público. Y nunca ni siquiera lo sancionaron, ni nada, y lo dejaron, porque les daba votos. Claro. O sea, allí también hubo pragmatismo, y el PRI siempre fue pragmático. Lo que diferencia al PRI actual, o lo que queda del PRI, con el PRI del pasado, es que en el pasado había una disciplina férrea. Cualquiera que se brincara la tranquita, para afuera. Ya cambió con Salinas. Y con Salinas empezaron a ir al PAN, empezaron a ir al PRD, los inconformes, ya no se quedaron, ya no había esa disciplina. Y el proyecto era el bipartidismo. Eso está muy claro. Y les funcionó, pues, 36 años estuvieron en el gobierno esas dos fuerzas. Sí. Y ahora hay un proyecto diferente, y es lo que hay que diferenciar, el proyecto de aquellos y el proyecto de estos. Claro. Independientemente de quiénes, qué individuos lo integren, los proyectos son los que son distintos. Okay. Y entonces yo lo veo de esta manera. Ahora, con el tema de los militares se han levantado también muchas polémicas, porque se habla de la militarización del país.
Y realmente yo prefiero que estén construyendo a que estén masacrando. Claro. Lo digo con toda franqueza, ¿no? Porque las Fuerzas Armadas ahora solo se utilizan contra el narco y en tareas productivas. Y no están persiguiendo a exguerrilleros en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, ¿sí? No esa es su función, yo creo que eso es positivo. Y no se les está dando poder económico. Los recursos no son para ellos. Claro, hay una parte que queda para los que se van a trabajar en esas áreas, pero hay una parte que es del Estado, claro, y van a ir a las arcas públicas. Porque no, si no, imagínense que al rato sea el más poderoso actor económico de México, sea el ejército, eso sí cambiaría las cosas, ¿no? Claro. Pero no existe esa posibilidad, está bien estructurado todo eso. Y el ejército también ha sido un ejército, pues, creo que único en América Latina. Desde Victoriano Huerta hasta la fecha, ni siquiera intentona de golpe de Estado, nada. No hemos tenido ese problema, somos creo que el único país que no ha tenido ese problema, ¿no? En otros gobernaron los militares muchos años, Somoza, por ejemplo, o el de Paraguay, los de Centroamérica, que en aquella época de los 60 le decían los gorilas, ¿no? Porque era puro militar represor. Todo eso no lo vivimos. Entonces el ejército se caracteriza por una cosa, es institucional. Sirve al presidente y hace lo que el presidente le diga, porque es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas constitucionalmente. Llegó uno del PAN, entonces el del PAN escoge a un militar que coincida con él, lo pone allí y el ejército en su conjunto, nadie replica, todos obedecen al general y punto. Claro. Así se ha comportado. Sí. Es un ejército institucional. Entonces yo no veo el riesgo de que vaya a haber un problema con los militares porque se les está dando tareas de construcción. Yo realmente no lo percibo. También había que agregar que ahora son pilotos de la compañía de aviación, de Mexicana de Aviación, ¿no? Porque son gente experimentada en todas esas áreas. Entonces vale la pena reflexionar en eso y ver qué de positivo tiene, pues que la economía ha estado bien. Durante 36 años los salarios se vinieron a pique, ya representaban 20 y tantos % de un salario mínimo de 1976. Y ahora nominalmente se triplicó, pasó de 80 y tantos a 240. En la realidad, poder adquisitivo se duplicó, sí, pero todavía le falta. Sí. Apenas está, creo que comparado con la década de los 50. Entonces, ahí todavía hay que meterle más dinero. Y mucha gente no lo entiende, porque los jubilados dicen, pues, ¿por qué a nosotros no nos aumentan igual, en la misma proporción? Y los que son de salario contractual dicen, pues nosotros también debiera, pues sí, pero esa es tarea de tu sindicato. Claro. Los contractuales, esos son los sindicatos los que tienen que pelear, eso no lo puede decretar el presidente de la República. Sí. Entonces, pero es parte de eso de que no hay una conciencia muy clara de las cosas. Y lo interesante es que al separar el incremento salarial de como equitativo, el salario mínimo para todo, se evitó inflación, porque si hubiera mantenido el salario mínimo como el que sirve para medida, pues ahorita tendríamos triplicado el precio de las multas, de los recargos, de los derechos, de todo lo que implica la cuestión de imposición económica. Derechos, el pasaporte costaría 3 veces más, o sea, un acta de nacimiento, todo, o sea, eso, predial, o sea, todo iba a ir en ese sentido. Entonces, al desindexarlo del salario mínimo, todo este proceso, se permitió que se incrementara el salario mínimo sin que impactara otras áreas de la economía. Sí. Y la UMA no es más que la tasa de inflación. Tiene 3 nombres, UMA, INPC o inflación. Los 3 son igualitos. Okay. Calcula el INEGI. Yo es lo que veo en el terreno económico. Pues gracias, Juan. Sí, pues nos diste una buena explicación ahí de varias cosas. Y ahora a ver qué nos dice el doctor Juan. También se me ocurrió una idea loca, muy loca.
con esto del desarrollo tan importante que se está dando en el sureste, precisamente tan olvidado, y tanta migración que tenemos en el país pues creo que desde antes de la pandemia, ¿no? Ya estaban estas, pues ahora sí que caravanas de miles y miles de gentes de todos lados, ¿verdad? Ahora, antes veíamos en la Roma, en la Condesa, en algunas zonas en Reforma, ¿no? Gentes de todos los países, ahora pues de todos lados vemos, hasta en el metro, ¿verdad? Muchos extranjeros. Entonces, se me ocurrió esta idea muy loca, a ver qué opina aquí el politólogo y el periodista. ¿No será yo como Fox entrando en sospechosismo, que México en su frontera sur, pues con este desarrollo tan grande, que va a ser yo creo que más grande que lo de Cancún, cuando fue Cancún, con el Tren Maya y luego el otro tren interoceánico, ¿no? ¿No será muy apetecible que ya los que vienen migrantes ya no quieran irse a Estados Unidos? No irá el plan con maña, pues tú crece por allá en el sur para que ya no se nos metan acá a Estados Unidos. Porque sí, todos sabemos, pues Estados Unidos tiene todavía, ¿verdad? Un gran poder, una gran fuerza sobre los demás países. Y si no, pues lo vemos también, por ejemplo, ahí con el tema de Palestina, ¿no? Estaba yo viendo el otro día ahí a David Peña, que también ya estuvo con nosotros por acá, dando una explicación ahí sobre derechos humanos, la ONU y todo esto. Entonces, bueno, son solo 5 países que pueden vetar, ¿no? Lo que digan 40 o 70 países, pues no, nomás son 5 los que dicen no, y uno de esos países, pues es Estados Unidos. Entonces, aunque los demás digan, oye, no ataques a Palestina, por ejemplo, pues ni quien los pele, ¿no? Entonces, Estados Unidos sigue estando con un poder muy fuerte para tomar decisiones, para, pues, intervenir de alguna manera, ¿verdad?, en decisiones de los países. Y pues como estamos aquí pegaditos, por eso se me ocurrió esa idea tan loca, ¿no será que también pues se pretende a futuro que nosotros seamos los que no solo como estuvo la Guardia Nacional en la frontera sur, ¿no? Deteniendo, sino que ya más bien se contengan aquí porque aquí van a encontrar trabajo, espacio, ¿no? Todo, y ya no deseen irse para allá porque también México se está haciendo un país pues atractivo económicamente para vivir, pues no tan mal como están ellos en sus lugares de origen, que por eso es que se desplazan, por la violencia, situaciones políticas como vemos ahorita en Argentina, y por pues obviamente lo económico. ¿Qué opina el doctor Juan de este tema de locura que se me ocurre? Y aparte, de la parte de los militares, que sí está muy bien que estén en construcciones, como dice el maestro Juan, pero pues todavía por ahí surgen de pronto algunos negritos en el arroz, como me gusta decirles, que sí luego hay algunos militares que también se salen del huacal y hacen algunos todavía atropellos contra ciudadanos. Y pues ahorita está el tema de que están siguiendo su proceso, ¿no? En libertad, unos militares, creo que son 8, sobre el tema de Ayotzinapa. Entonces, bueno, obviamente, pues la gente está enojada, ¿no? Pero pues precisamente yo creo que también por eso el presidente hoy da en su mañanera esta justificación de que pues están trabajando, que gracias a ellos se ha hecho lo de los aeropuertos, en fin, muchas actividades. Y yo lo veo muy bien, ¿no? Que se ocupe esta fuerza del Estado para, pues, para el mismo país. Pero, ¿qué hay ahí, doctor, tú desde la política que nos puedes comentar, por favor? Sí, claro, muchas gracias. Son muchas preguntas, son muchos temas. Pues y el primero, el que quisiera señalar rápidamente, o sea, qué bueno que México pueda absorber la migración, ¿no? Y no nos asustemos cuando estos migrantes empiecen a mandar remesas, ¿no? No nos asustemos porque eso va a suceder, porque tienen sus
sus familiares en otros países, ¿no? De donde vienen y bueno, de lo más normal. Pero qué bueno que México, ¿no? Empieza a absorber, digamos, a darles trabajo, ¿no? Que es algo que yo creo que en la política norteamericana está pensado de que no migren, sino que tengan trabajo también acá, ¿no? El plan, lo que se planteaba el presidente López Obrador, hay que voltear los ojos a Centroamérica para que se queden ahí, que tengan trabajo ahí. Creo que el triunfo de Arévalo en Guatemala es una muy buena noticia, pensando en el cambio, ¿no? Que se debe dar en Guatemala, porque es un país con muchísima pobreza. Desde luego hay riqueza, pero hay mucha pobreza y se requiere una mejor distribución de la riqueza, ¿no? Un poco también recuperando lo que señala el maestro Juan Campos. Sí, es cierto que México está aumentando su deuda, ¿no? En relación con el Producto Interno Bruto, es un ligerísimo aumento de 46 a 48%. Hay países, España, ¿no? Otros países europeos, el mismo Estados Unidos, que su deuda está por encima del 100%. O sea, es estratosférica. Entonces, yo no creo que aumentar la deuda en ese porcentaje sea, digamos, ni peligroso siquiera, ¿no? Lo que sí creo es que ese dinero se ha destinado a terminar estas obras que algunos llaman faraónicas, ¿no? Que son grandes obras, sí, y seguramente el presidente López Obrador va a ser recordado por el Tren Maya, por el canal interoceánico, porque hizo un aeropuerto, hizo 2 aeropuertos, ¿no? Y la refinería, una refinería, bueno. ¿Y qué va a hacer la próxima presidenta? ¿No? Porque yo creo que por ahí es lo que hay que pensar. Yo al menos veo dos aspectos que son importantísimos que hay que tratar. El primero son las universidades. Las universidades se tienen que fortalecer y creo que por ahí va una de las vías en el proyecto ¿no? de la Cuarta Transformación. ¿Por qué? Porque se ha aumentado la matrícula en la educación básica y la educación media. Con estas becas que ha habido, ¿no? Pues muchos jóvenes aspiran o van a aspirar a mantener una beca también, pero seguir estudiando, ¿no? En este momento, más o menos en México, el 38, tal vez 40% de los jóvenes en edad de estudiar están en las universidades. Es un porcentaje muy bajo, cuando países como Singapur, Corea, están por arriba del 70%, ¿no? O sea, que los jóvenes deben estar en las universidades, estudiando, capacitándose, profesionalizando. Y yo creo que es una cosa que tiene en mente la doctora Claudia Sheinbaum. Creo que por ahí hay una cosa muy importante y ella dice, bueno, vamos a hacer más o vamos a fortalecer las que hay, ¿no? Sí, porque, o sea, y yo creo que en México las universidades de provincia son fuertes, ¿no? Se han consolidado, son instituciones públicas, es muy importante. Desde luego se ha dado mucha cuerda a las universidades privadas, ¿no? El Tecnológico de Monterrey está por todos lados. La Iberoamericana, hay varios campus, ¿no? La Universidad de Anáhuac igual, pero debe fortalecerse la universidad pública, ¿no? Yo estoy totalmente convencido y si es necesario crear otras universidades públicas, ¿no? No tiene por qué haber solamente la Universidad Autónoma de Yucatán, la Universidad Autónoma de Campeche, no puede haber más, ¿no? Escuelas politécnicas, ¿no? Esto tiene que ser, yo creo, uno de los proyectos de la Cuarta Transformación, ¿no? Un paréntesis, doctor, ¿qué fue de las 100 universidades que dijo Obrador? Bueno, Obrador hizo una universidad que es la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. No, pero ya en los 18, las Benito Juárez. Las Benito Juárez. Es un proyecto que apenas, digamos, es muy difícil hacer una universidad, ¿eh? No es algo tan sencillo, ¿no? Ahorita les digo algo más.
porque son proyectos a más largo plazo, a mediano plazo. Miren, la Universidad Autónoma Metropolitana, de la cual yo me siento muy orgulloso de ser parte, está cumpliendo 50 años en este año, 50 años. Cuando empezaron, estando en la UNAM, pues, quién sabe qué será ese proyecto. Tan así, que como fue el primer rector fue Ramírez Vázquez, decíamos, son las academias Vázquez. Era una manera de, digamos, de despreciarlas, ¿no? Igual pasó con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, igual pasa con este proyecto de las escuelas de la Universidad Benito Juárez, ¿no? Hay un proyecto, Rosario Castellanos, en la Ciudad de México, que es un buen proyecto. A mí me parece que es un buen, pero al mismo tiempo creo que tenemos que convencer a muchos más jóvenes que se están, digamos, alcanzando maestrías, doctorados, que se vayan a trabajar a esas universidades. Okay. Hay una universidad que es la intercultural, ¿no? Que está en todo el país. Y bueno, ahí hay problemas porque son federales, les tiene que dar el gobierno del estado. Entonces, entre esos pleitos no se les apoya. Pero me invitaron no hace mucho, este año pasado, a ir a Pátzcuaro, y había la licenciatura en ciencia política, y yo estaba fascinado, ¿no? Porque estaba con 70, 80 alumnos de ciencia política, que me parecía maravilloso que en Pátzcuaro, en la Universidad Intercultural, hubiese esta carrera. Entonces, debe fortalecerse la universidad, la educación superior. Yo creo que ese es el gran proyecto que debe tomar en sus manos Claudia Sheinbaum, creo. El otro proyecto es el de las energías renovables, ¿no? Nosotros tenemos que transitar hacia allá, tarde o temprano tenemos que irnos para allá. No hay otra forma, pues, ¿no? Desde luego, tampoco vamos a decir que a la vuelta de la esquina está el suprimir el uso de la gasolina, tampoco, ¿no? Eso no es cierto, ¿no? Va a ser durante muchos años. Lo importante es que México ya no importe gasolina. Ese es el proyecto que ha empujado López Obrador, aunque sigan cuestionando que Pemex es la empresa más endeudada del mundo. Pues claro que estaba endeudada, pues todos se lo quitaban, y tú, endeúdate tú. O sea, pero el dinero que sacas, ven para acá, ¿no? Hacienda se lo quitaba, ¿no? Entonces, yo creo que estos son los dos grandes proyectos que debe haber. Además, en la posibilidad de que se desarrollen nuevamente los ferrocarriles, ¿no? Estaba leyendo un trabajo en donde los ferrocarriles es un verdadero motor, porque ellos, el transporte, por ejemplo, no de pasajeros, porque el avión es mucho más rápido, para eso son las carreteras también. El transporte no debe ser tanto en camiones, ¿no? en transporte de mercancías, ¿no? Debe ser en el ferrocarril, que es mucho más económico y con mucho más poder, por supuesto, ¿no? Y capacidad, ¿no? Entonces yo creo que ahí debe haber, ¿no? una cuestión importantísima. Ahora, sí, nos referíamos al salario mínimo. Es cierto que el salario mínimo, nadie gana el salario mínimo, pero es un referente, ¿no? Lo cual es muy importante. Bueno, ahí debe haber. Hay gente que gana. Hay que el maestro Campos ¿qué porcentaje de la población gana el salario mínimo realmente? Que no es mucho, pero es un referente muy importante para mejorar, ¿no? Y bueno, están las sumas, ¿no? Que han sido importantes. Bueno, me voy al otro tema, que es un poco más complejo. Yo coincido con lo que dice el maestro Campos en relación con los militares. Yo creo que si algo hay en los militares es disciplina y hay responsabilidad, ¿no? Y es cierto, el ejército mexicano no es un ejército golpista, ¿no? Porque no es un ejército de élite, ¿no? Son los mismos militares que vienen de abajo, ¿no? Que ven el servicio militar o la formación militar como una formación de ascenso y de movilidad social. Muchos lo han visto así. Desde luego, hoy vemos que hay muchos hijos de militares, por supuesto, ¿no? Por supuesto, ellos saben lo que es la carrera militar. Y a mí lo que me sorprende es que son muy profesionales, ¿no? Y son muy serios, ¿no? Y
bueno, sé, por ejemplo, ¿no? Me contaron, en el caso de, le dice el presidente, cuando se cancela el aeropuerto de Texcoco y se plantea la idea de un nuevo aeropuerto en esta zona, se lo plantean a la Secretaría de Comunicación y Transportes, que en cuánto tiempo se podría hacer un aeropuerto. Y ellos dijeron 5 años, ¿no? Ok. Y le preguntaban a los militares y dijeron 2. Pues la opción es esa, ¿no? Y es cierto, hoy en día, pues los aeropuertos, si estos grandes, funcionan con el tiempo, ¿eh? No funcionan luego. Eso le ha pasado a todos los aeropuertos. En París nadie quería ir al Charles de Gaulle, que estaba a unos kilómetros lejos, y todos querían ir al Orly, que está cerquita en la ciudad, ¿no? Pues sí, claro, ¿no? Yo vivo en el sur, yo prefiero ir al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Para mí el AIFA, mientras yo no vea condiciones para llegar rápido, no pienso utilizarlo. Pero si existieran condiciones, ¿no? Que yo supiera que yo voy a llegar en tal tiempo, ¿no? Se habla, por ejemplo, porque eso hicieron con el Charles de Gaulle. En ciertas zonas de la ciudad de París hay como lugares que parten camiones. Te subes a tu camión y pues, no importa el costo, no es un problema del costo, es que haya algo que me lleve, un transporte que me lleve y me asegure que voy a llegar en el tiempo que necesito llegar. Punto y aparte. Pues los militares han sido muy cumplidos. Desde luego está el otro tema, ¿no? Que es el de la seguridad. Pero curiosamente nos acabamos de enterar, ¿no? De que la percepción de la seguridad en México ha mejorado, ¿no? Hay una mejora en la percepción. Los puntos que sean, son 5 o 6 puntos, no sé, ¿no? Pero esto ayuda mucho, ¿no? A decir, bueno, la gente está más tranquila, la gente se siente con mayor seguridad. Y los estudios de percepción, ¿no? Es importante decirlo. La gente, si a mí me preguntan, o nos preguntan a nosotros, oye, ¿en tu colonia sientes inseguridad ahí en tu barrio? La gente va a decir que no. ¿Y dónde crees que sea? No, pues te van a decir que en Tepito, te van a decir que en el centro, te van a decir que en Iztapalapa. Eso va a decir la gente, porque es el referente en el imaginario. Allá, no, yo a Iztapalapa no voy, ¿no? Porque ahí sí me despeluca, ¿no? Pero en mi barrio no tengo problema. Aunque vivas en un barrio pesado, tal vez, ¿no? Pero la gente dice, no, en mi barrio yo me siento. Digo, sí, pasan cosas, ¿no? Pero al menos yo me siento seguro en el barrio en que vivo, ¿no? ¿no? Eso. Entonces, sí hay una percepción cada vez mejor de seguridad. En la Ciudad de México creo que se ha mejorado mucho la seguridad, ¿no? Pero hay otras partes en donde es muy difícil todavía pensar en la seguridad, en esa percepción de tranquilidad, ¿no? Pues sí, hay conflictos, ¿no? La señora Xochitl anda diciendo en Guanajuato que va y que la seguridad y que es el estado más violento. Es lo más increíble. Aquí que la seguridad. Y veía yo la escena ahí donde está y la gente se quedaba así como, ¿y esta qué le pasa? ¿De qué está hablando? ¿No? Si aquí estamos en este estado, la inseguridad es. Y quisiera ya para darle la palabra, para soltar el micrófono, quisiera decir una cosa. Para mí, el conflicto que hay en la sociedad mexicana es que hay una crisis social, una crisis moral. O sea, yo no puedo concebir, ¿no?, que unos muchachos envalentonados lleguen a una fiesta y les digan, oigan, miren que no es una fiesta, es una... Se vayan y vayan por armas y maten a la gente. Entonces, eso es una crisis moral, ¿no? O sea, donde está muy fuerte, la gente cree que tiene impunidad, ¿no? ¿Qué sucede? Y lo estamos viendo en muchos lados, o sea, mis chicharrones truenan y yo hago esto. O sea, no, eso es crisis moral, ¿no?, desde mi punto de vista. En México hay una crisis social. ¿Por qué? En muchos casos es porque ven ellos a los malosos, vamos a decir, y andan en sus camionetotas, no,
regodeándose, ¿no? Entonces, pues ¿para qué estudio si, no? Entonces, esa es la cuestión que hay que ir bajando, ¿no? De que estos son los magos, lo que son los mejores, porque tienen esas camionetotas, porque tienen, ¿no? Andan tomando cerveza, qué sé yo, ¿no? O sea, andan exponiéndose públicamente o presentándose públicamente con total impunidad. Eso es lo que yo creo que México tiene que luchar, ¿no? No sé por dónde se debe empezar, pero tiene que empezarse por algún lado. Entonces, ya suelto el micrófono. Gracias, doctor. Bueno, yo creo que volvería yo a hacer mi comercial de que tenemos urgencia de hacer unas formaciones políticas, empezar a crear como cédulas, ¿no? Así chiquitas en tu casa, por ejemplo aquí, y empezar a tratar de irnos formando, ¿no? Y bueno, a lo mejor empezamos los viejitos, pero a lo mejor luego vienen menos viejitos y así, hasta ir a lo mejor apoyando esto de una, yo pensaría conciencia, ¿no? Social, que de ahí viene la crisis, ¿no? De no asumir nuestra conciencia de clase también, ¿verdad? Porque mucha gente, como dice, se sienten prepotentes, no son ni siquiera ricos, ¿verdad? Pero se sienten ricos, se asumen ricos, y pues también vienen con esa prepotencia, esa discriminación, esa, diríamos, pues falta de respeto a los demás, ¿no? Ese despreciar la vida y despreciar la integridad inclusive, ¿no? De la gente. Entonces yo creo que sí nos hace mucha falta esta formación nuevamente, hago ahí hincapié, y creo que es pues tema social, ¿no? De nosotros, ¿no? De la ciudadanía, de la gente. Todo esto que comentas me gusta mucho, pues, de estas proyecciones que dices, por ejemplo, de las escuelas, de las universidades, pues ahora sí que aquí tenemos 2 académicos, y bueno, acá el maestro Juan Campos, pues perteneciendo precisamente a la CONAJUPE, ¿no? Que es Coalición Nacional de Jubilados y Pensionados a nivel nacional, pues son egresados, bueno, son pensionados de bachillerato y universidades, ¿no? A nivel nacional, los compañeros de la coalición, ¿no? Entonces, obviamente, pues están inmersos, ¿no? Como acá también, pues, el maestro de la UAM en estos temas de, pues, de las universidades, de los alumnos y demás. Y creo que es muy importante, ¿no? Que se dé pues ese apoyo, ¿no? De esta futura presidenta Claudia, porque pues no hay, ahí sí yo creo que no hay de 2 sopas, es Claudia y párale de contar. Entonces ojalá que ella vea por meterle mucha pila a esto de las universidades, porque es muy importante. Creo que es ahí donde se forjan, ¿no? Los buenos profesionistas, hablando de los temas, por ejemplo, de corrupción y demás. Bueno, precisamente también acá ha estado con nosotros el maestro José Ignacio López, hablando de cooperativismo, y esa también es una cosa que luego nos falta, ¿no? Cuando estamos en las escuelas, el formarnos en ese espíritu cooperativista, en esa solidaridad, y por eso pienso, ¿no? Está esto de la crisis social, que somos individualistas, somos oportunistas inclusive, ¿no? Y aparte corruptos, ¿verdad? Porque obviamente quitamos al que se pueda con tal de quedar, o sea, no compartimos. Entonces creo que en las universidades pues hace mucha falta, pues profesores como los que tenemos aquí, que son gente totalmente, no diría yo de izquierda, sino gente totalmente con conciencia de clase, con conciencia social, que hace la diferencia, ¿verdad? Porque pues ya decir izquierda, derecha, digo, aparte del lugar que de ahí se origina la palabra, donde estaban sentados, ¿no? En la mesa, bueno, no son de derecha, otros, y ya de ahí se surgió, ¿no? Ajá, acá, por ejemplo, yo soy ultraderecha, ¿no? Entonces, más allá de eso, creo que ya soy de izquierda. Pues ustedes son, exacto. Entonces, ¿verdad? Entonces, ese es el punto que más bien yo tendría que pensar que es una forma de vida, ¿no?
nuestra ideología, como nuestra religión, o hasta nuestra preferencia sexual, pues son cosas muy personales y que se ejercen en la vida cotidiana, ¿no? Más que ay, soy de izquierda, ¿no? Y yo soy revolucionario, y pues más que ser revolucionarios, pues simplemente sé honesto, ¿no? Trata a los demás con respeto, en fin, todo eso, sé solidario, y pues ya no te rasgas las vestiduras con que eres ni revolucionario, ni de izquierda, ni no sé cuántas cosas se ponen. Las cosas en la práctica, ¿no? Que se vean. Acá tenemos 2 ejemplos maravillosos y por eso nos visitan en este humilde esfuerzo de canal, porque son personas que con todo y su conocimiento y agendas y todo, pues se dan el espacio de venir a ser solidarios, precisamente a traernos estos temas, estas explicaciones, estos contenidos que nos hacen bien a todos. Y que los quiero comprometer en que también cuando iniciemos nuestra escuelita de formación, ¿verdad? De cuadros o política o como le queramos poner, nos apoyen ahí, ¿no? Para que vengan a darnos pláticas y pues nos quiten ahí las legañas de los ojos para poder empezar a ver claro. Y y sí me encantó esto que dice Juan, el doctor, que bueno, no fuiste tú, ¿no? Que cuando se quitó la ideología, se ideologizó, y lo dijiste la otra vez con Maquiavelo, ¿no? Que no hay que, o sea, hay que quitar esa parte, ¿no? Del misticismo. Entonces, de la política. Y ahí es cuando empieza uno a ver claro, ¿verdad? Cómo es la política, cómo se deben hacer las cosas, y no ni satanizar, ni tampoco fanatizarse, sino ser, pues ahora sí que pragmáticos, ¿verdad? Y entender las cosas como son. Pues, ¿cómo ves? ¿Qué más nos quieres aportar, doctor? Me encantó esto de, bueno, tú acabas de hablar, ¿verdad? Entonces ahora aquí el maestro. Me encantó esto de las escuelas, me hizo pensar en cosas muy buenas, porque sí falta que se dé mucho apoyo a que crezca los profesionistas. Lo hemos visto con el doctor que viene a hablarnos de energía nuclear, o sea, todas las áreas necesitan más gente, ¿no? No solo necesitamos mano de obra barata, sino necesitamos profesionistas, maestros a estos niveles ¿no? De escuela y todo, para que haya mejores, pues ahora sí que diría yo, oportunidades, ¿no? Para el pueblo en avanzar y aprovechar lo que se está haciendo en estos terrenos de desarrollo, ¿no? ¿Qué opinas, maestro Juan? Bueno, yo veo esto. En primer lugar, la educación está en crisis hace muchísimos años. No es un aspecto novedoso, tiene características nuevas, eso sí es cierto, pero está en crisis desde hace muchísimos años. Y se agravó por el crecimiento poblacional, una mayor demanda de la juventud, de espacios en las universidades, porque yo todavía recuerdo que cuando fui a inscribirme, me dijo, ¿qué vas a estudiar? Economía. ¿En qué turno quieres? O sea, escogía uno turno y todo, no había ningún problema. Y ahora tienes que hacer un examen y tienes que, bueno, un montón de requisitos que no son otra cosa que justificar por qué no te están proporcionando un servicio que debiera ser para todos. Claro. ¿No? Entonces, ese es un primer problema. El otro problema que yo veo ya en la educación superior es que en muchas ocasiones no está al día, sobre todo las cuestiones más avanzadas de la ciencia y la tecnología. Tiene un rezago. Mandamos jóvenes al extranjero a becarlos y luego regresan y no les podemos dar empleo porque no les podemos pagar lo que merecerían por todos sus conocimientos y acaban llenos de otros países. Claro. O no regresan. Sí, o no regresan. No, bueno, el CONACYT, si te da la beca, tienes obligación de regresar cuando menos 6 meses. 6 meses. 6 meses. Y si en 6 meses no encuentras trabajo, tienes derecho a irte. Entonces la gente viene y cumple con el requisito sabiendo que no va a encontrar. Bueno, ni siquiera hay plazas de maestros, son por honorarios en la educación superior. Una de mis hijas estudió en la UNAM biología y tenía un maestro que tenía doctorado,
obra publicada, obra premiada, y era maestro por hora. Entonces, esa es la crisis. Claro. Eso hay que corregirlo. Hay que profesionalizar a la gente que vale la pena, que se dedica al magisterio. No es para todos, no se trata nada más de conocimientos, Claro. sino de tener la facilidad de transmitirlos. Entonces esto tiene, porque yo tuve maestros en toda mi enseñanza. Yo tuve en la secundaria un químico que era excelente como químico, pero no le entendíamos nada. O sea, no tenía la capacidad didáctica. Pedagógica. Más bien didáctica. Porque es como, por ejemplo, ahora sabemos que la gente, cuando solo escucha, capta un pequeño porcentaje, se le graba un pequeño porcentaje. Si escucha y ve, y eso nos ha ayudado mucho el PowerPoint ahora, refuerza ese conocimiento. Claro. Y si aparte le dejas una actividad vinculada con eso, lo refuerzas más. Claro. Entonces, no todos somos iguales. Hay gente que escucha y se aprende de memoria lo que le dijiste, pero así. Y hay gente que no, que tiene que estar viendo. Claro. Entonces, ¿qué hacemos? Puedes tener el conocimiento, pero no tienes la metodología didáctica para decir, aquí yo tengo que enseñar de tal manera que independientemente de las capacidades distintas, todos me entiendan y todos rescaten algo para su formación. Pero me gustó tu idea. Yo digo esto, los partidos, si se vuelven ideológicos, estoy de acuerdo totalmente con el doctor, no tienen perspectiva electoral. Claro. Eso es un hecho. O sea, van a estar allá, pueden aportar algo, pero no tienen perspectivas de convertirse en partido dominante. Claro. En las condiciones actuales. Pero eso no quiere decir que los individuos no podamos tener ideologías. Claro. Y un problema tanto de esas definiciones así espaciales de derecha, izquierda y pantano, el centro, así le decían, el pantano, en la Revolución Francesa, independientemente de esas cuestiones, son términos muy, muy heterogéneos. Claro. Sobre todo ahora, porque antes se entendía como izquierda, los marxistas, los socialdemócratas, estaba muy, muy bien ubicado, sí. Y ahora sales a marchar para protestar por el agua y ya, es de izquierda. Sí. Protesta por tal cosa, es de izquierda. Entonces la izquierda se volvió amorfa. Totalmente. A mí me gusta más en este caso, lo usan otros países, pero España es muy explícita, decir las izquierdas. Pues sí, son distintas izquierdas. Sí. Y el caso de Morena, pues izquierda, pues en ese ámbito genérico sí, pero habría que ver dentro de Morena qué corrientes hay. Claro. Porque eso también es necesario tenerlo en cuenta. Entonces, desde este punto de vista, a mí sí me parece que quien quiera adquirir una ideología tiene todo el derecho a hacerlo, pero eso no se le va a dar a la universidad. Eso tiene que venir de fuera. Y lo veo con un fenómeno no directamente vinculado, pero sí relacionado con problemas de clase. Se modificó la ley. La modificó Peña Nieto, la Constitución por exigencias del Tratado de Libre Comercio, que es TEMEC ahora. Y entonces ya tienen obligaciones de otro tipo en el ámbito laboral. Y se firma el convenio 98, y entonces ya hay libertad sindical, pero los sindicatos siguen diciendo es que el gobierno no nos garantiza la democracia, no nos democratiza nuestro sindicato. En el caso de los petroleros, eso decía, es que López Obrador no ha democratizado al sindicato, pues no es su tarea, ya te puso la ley. Sí, pero tienen 70 años de vivir en un mundo donde el control sindical, la corrupción, eran las armas, entonces no tienen ideología. Crear ideología sindical de lo que realmente debe ser el sindicalismo. ¿Qué era el sindicalismo? Hazme mi trámite, consígueme un préstamo, pero nunca lucha por mí. Vamos a hacer una huelga. ¿Cuántas huelgas ha habido? En los 30 había 600 huelgas, en los 30, que era un pequeño país todavía. ¿Y ahora cuántas huelgas hay? 4, 5. No hay. El sindicalismo todavía no despierta. Así es. Entonces, la ideología sindical hay que meterla de nuevo.
que sepan cuál es el proceso a través del cual los explotan, Claro. cómo revertirlo, por qué la lucha de los salarios, las prestaciones, o sea, todo eso no lo saben. Claro, claro. Tienen un paternalismo exagerado los trabajadores. Esa es la verdad. Son el sindicato del Colegio de Bachilleres recientemente, son las excepciones que salen a pelear, ¿no? Con razón, sin razón, con métodos buenos, malos. Ese es otro problema. Eso se aprende sobre la marcha, pero ya están dispuestos a pelear por sus derechos. Sí, sí. ¿Cuántos más están? Les pongo el ejemplo. Cuando viene la renovación del sindicato petrolero, el presidente invita a todos los candidatos a que vayan a la mañanera y que expongan sus cosas. Van 20 y tantos candidatos. 2 venían del grupo de Romero de Champs. Los otros 23 eran anti-Romero de Champs, incapaces de sentarse y hacer un frente común para derrotar a Romero de Champs. Claro. No entienden lo que es la unidad sindical. Claro. ¿No? Entonces te das cuenta de todo lo que hace falta y ese es un trabajo enorme. Claro. Y se tiene que cumplir de 2 maneras. Concursos, que es lo mejor, aunque no es lo que abarca más, y a través de publicaciones, con el gran problema de que ahora la gente no lee, al menos no como leíamos nosotros. Yo creo que éramos muy diferentes en ese aspecto. A mí me enseñó mi abuelo a leer, y yo desde niño leo. Pero pasa, tengo 4 hijas, todas leen, pero no todas empezaron al mismo tiempo. Hubo una que hasta la secundaria le recomendaron el libro ese de Batallas en el Desierto, y ahí se hizo lectora. Hubo otra que desde que era pequeñita ya andaba buscando, pero todas finalmente son lectoras. Entonces, pero eso tiene que, yo siempre les digo, cuando vean por qué un muchacho no lee, vayan a su casa. No hay un librero. Okay. Y si hay un librero es de enciclopedias, es de adorno. Sí. Es la verdad. Si no leen los padres, ¿cómo van a transmitir esa cultura a los hijos? Entonces ahí tenemos mucho que hacer, mucho más que en otros ámbitos. Mucho más. Es un trabajo de veras tenaz el que hay que hacer. Y cambiar el sistema educativo, y lo modificando, claro, y lo haciendo de tal suerte que responda más a las necesidades de nuestro desarrollo. No se trata de formar sabios, los destacados van a destacar, pero necesitamos mano de obra para esto, necesitamos, claro, científicos, necesitamos pedagogos, ¿qué necesitamos? Porque nos hemos limitado a copiar pedagogía exterior. Sí, sí. Toda la historia de educación en México es, ¿cómo se llamaba aquella que promovían los anarquistas? Un tipo de educación. Había un tipo de educación que es de los años 30. Bueno, no me acuerdo. Pero había un tipo de educación. Luego vino el intento de una educación socialista, que fue una mala interpretación, porque la idea era crear una orientación socialista de la educación. Es una cosa muy distinta. La educación, claro, socialista es para un país socialista, ¿no? Y luego vino la reforma del 46 con Torres Bodet, sí, que cambió las cosas sin modificarlas mucho. Se cambió el lenguaje, pero dejó lo mismo. Sí. La educación debe estar basada en los progresos de la ciencia. Buenísimo, pero no se aplica. Yo tuve muchas experiencias con los hijos, tienen muchas experiencias. Un día llegó una hija y me dice: papá, necesito que me lleves al Museo de Historia Nacional en Chapultepec. ¿Por qué, hija? Porque mi maestra dijo que no era posible que el mono se transformara en el hombre, sino que todos los monos serían hombres. Y yo me acuerdo que allá hay un mural donde viene vamos. Quería leer ya el origen de las especies. Tenía como 10 años. Le dije, no, mi amor, eso no, más adelante. ¿No? Cosas de esas. Sí. Entonces, ese es el problema. Ese es el gran problema que tenemos. No hay una pedagogía mexicana. Y es muy difícil porque somos un país multiétnico, multicultural, multirracial, multinacional. Lo que decían de la migración. Oigan, tenemos los españoles, pero durante la intervención francesa, ¿quién vino?
la legión extranjera, había belgas, franceses, italianos, Sí. y hubo migraciones china, japonesa, coreana, De griega, todo. alemana. O sea, somos una mezcla tremenda. De todo, sí. Entonces, todo eso pesa. Claro. No es lo mismo la cultura. Yo me río por lo de Yucatán que comentábamos, de las palabras que se usan allá, que muchas palabras del lenguaje coloquial, tú si no eres de allí no les entiendes nada, Claro. ¿no? Porque provienen del maya o tienen otros orígenes. Entonces, ese es un gran problema, porque tienes que hacer maestros para cada región. Sí. Tienes que hacer un proyecto para que todo el mundo pueda alcanzar el mismo nivel. Sí. Pero hay que hacerlo, hay que intentarlo. Hay que empezar. Exacto. Entonces, a mí me encanta la idea de la capacitación, es fundamental en todos los ámbitos de la vida. Sí. Eso sería mi opinión para acabar ya. Pues muy bien. Okay. Sí, no, de una vez. Bueno, yo creo que ya no hay mucho que decir. Siempre va a haber mucho Pero que decir. me voy a... Es que se menciona el sindicalismo. Y sí, evidentemente, una de las grandes crisis de la etapa moderna en que vivimos es el sindicalismo. Así como hay una crisis pues de los partidos, o sea, estos intermediarios que son los sindicatos han perdido mucha presencia. Ellos ya no negocian los ingresos, los salarios, prácticamente es una negociación en otro lugar. Desde luego, las partes de las corporaciones, pues las corporaciones empresariales tienen mucha mayor capacidad. Hace poquito se discutía esta cuestión de las 40 horas, por ejemplo, ¿no? Y un colega, en una reunión antes de Navidad, pues estamos ahí, y decía él, es que ya no va a haber 40 horas, porque ya les dieron el aumento del 20% al salario mínimo. Entonces, claro, o sea, esto, desde luego, yo puedo decir, bueno, en mi universidad trabajan 40 horas, ¿no? En ciertos sectores del sector público son 40 horas, pero la iniciativa privada, no, ellos trabajan 48. Y los sábados, ¿no? Están ahí chambeando, ¿no? Están chambeando. Y claro, tarde o temprano se va a tener que llegar a esto, ¿no? Porque en el mundo es sabido que los trabajadores que trabajan menos horas, pues resultan ser hasta más productivos, ¿no? Pero sí hay un problema. Yo creo que uno de los grandes problemas es el de los sindicatos. Y yo creo que hay un problema en los sindicatos que no tienen, digamos, una visión global, ven nada más su partecita, ven nada más lo que les importa a ellos. Y yo les puedo decir, bueno, en nuestra universidad está pasando una cosa que es terrible. Resulta que por cada profesor hay 2.1 administrativos. Entonces, esto no es inconcebible. Que la universidad es para formar gente, no para que haya trabajos, ¿no? Pero ¿qué pasa con este sindicato que tenemos? Lo único que está buscando, plazas. ¿Por qué? Pues porque las plazas las negocian, ¿no? Entonces, hay un problema muy grave, ¿no? Finalmente es corrupción, ¿no? Finalmente. Entonces, si eran plazas, no, pues, para gente. Está esa vieja lógica de que van metiendo parientes, ¿no? O sea, yo le doy mi firma para otra persona y andan consiguiendo firmas, ¿no? No más que los académicos regalan las firmas, mientras ellos las venden las firmas. O sea, mi firma, si yo tengo 20 años trabajando y no he dado mi firma, mi firma puede valer el doble de años, o sea, 40,000 pesos puede valer mi firma. Entonces, es una corrupción muy terrible, ¿no? Porque se está reduciendo al aspecto individual, es mucho el individualismo, no hay esa cuestión, digamos, de la colectividad. Los sindicatos nacen como una cuestión colectiva, ¿no? Para defender la fuerza de trabajo, para defender las condiciones materiales de vida de los trabajadores. Para eso nacen los sindicatos. Pero se ha desvirtuado mucho esta situación, lamentablemente, ¿no?
últimamente hemos visto ¿cómo diría? Una gran batalla por parte de Angélica con lo del Sindicato Mexicano de Electricistas, ¿no? Yo lo he seguido, ¿no? Cómo luchan y ven claro, pues, pero esto está presente, ¿no? Esta cuestión, quienes buscaron beneficiarse en términos personales y dejar de pensar en la colectividad, ¿no? Eso es muy preocupante. Hoy en día los sindicatos no tienen capacidad para negociar, ¿no? O sea, no tienen fuerza, ¿no? Como lo pueden tener tal vez en otros países, ¿no? O sea, parece que los argentinos ahorita mañana hay un paro. O sea, ¿por qué? Pues porque los orillaron a eso. Pues, y qué bueno que se reorganicen y vean por la colectividad, por el conjunto de los trabajadores, ¿no? Pero sí hay un problema, insisto, en términos del individualismo que se da. Bien lo decía Juan Campos, el sindicato sirve para que me defienda si me quieren correr, el sindicato sirve para que me den un préstamo, el sindicato sirve para que me den las horas extras, eso es lo que, ¿no? Para mí, es un problema muy fuerte, ¿no? Lamentablemente, porque nosotros creo que cuando fuimos más jóvenes, más algunos años, unos poquitos años, veíamos el sindicalismo como que estaba despertando en contra del charrismo. Fue muy importante esto, es muy importante, ¿no? Es cierto. El presidente, ¿por qué no nos quita los charros? Pues que no es bronca del presidente, es bronca de ustedes, ¿no? Ahora, sí, hay son muy autoritarios, los sindicatos reprimen, hacen esto, ¿no? Y hay clientelas dentro de los sindicatos, ¿no? ¿Por qué? Porque a esto sí les damos, a esto les beneficia, a este grupo es mi grupo, ¿no? Entonces, se ha desvirtuado mucho. Y ese, para los votos, ¿no? Claro. Sí, porque son los grupos que se pelean las posiciones muchas veces en el sindicato, ¿no? Pues quieren tener a un líder, qué bueno, tienen derecho, pues, pero no es un problema de clientelismo, ¿no? A favor de prebendas. Perdón. También para los políticos hay diríamos, negociación, ¿no? Perdón, en el caso sindical ya está prohibido con la ley. Ni iglesias, ni patrones, ni estados se pueden meter en la ley de los sindicatos. De los partidos, ¿no? No, está prohibido. La CTM metía a todos al PRI. Eso ya no se vale. La Constitución no lo permite, ¿no? O sea, ya no hay eso, pues. Pero son otro tipo de negociaciones que se hacen, ¿no? Aclárame ahí, doctor. No le echo tierra, solamente estoy preguntando. Claudia se reunió hace poco, no me acuerdo, 2 semanas, 3, no me acuerdo, con los sindicatos. Se reúnen pues los candidatos pues para, de alguna manera, no fui a la reunión ni nada, pero no sé si tú fuiste, pero pues van como a ofrecer, ¿no? Algún apoyo, tal vez el candidato, o cómo funciona. Lo que pasa es que en este momento no hay campañas. Un candidato iría a un sindicato a pedir el voto, ¿no? Pero ahorita no se puede pedir el voto. Entonces, solamente que estos estén cerca, porque sí hay dirigentes obreros cerca de los partidos, sí los hay, ¿no? Pero no pueden llevar al candidato, digamos, a una reunión sindical. No. Porque sí se valdría, ¿no? Oigan, quiero su voto, ¿no? Pero ahorita no se puede pedir el voto. Eso empezará el 1 de marzo, ¿no? Que empiezan las campañas. Pero sí estuvo en una reunión, Claudia. Sí, pero tiene otras características. Sí. La UNT, que agrupa a telefonistas, a STUNAM, sí, a aviadores y un montón de pequeñas organizaciones, es la que invita. La invitaron a ella. De hecho, habían invitado cuando las famosas corcholatas, habían invitado a Ebrard. Y ahora, después de que salió Claudia, ya invitaron a Claudia. Y le presentaron un documento de sus demandas. Ok, esa sería es al revés. Es al revés. Sí. Le dijeron, nos urge que cambie esto, exacto, nuestras demandas.
Y ella pues no podía ni siquiera decir lo voy a hacer ni nada, porque no podía estar en campaña. Y ahí la pregunta, pues, para los dos. Entonces, vamos a suponer, bueno, la invitan. Pon tú que ahorita no pudo decir sí o no, pero ya que esté de candidata, a ella como a los demás, aquí está nuestro proyecto, nuestras propuestas, nuestras demandas. Obviamente, el candidato o candidata, pues yo creo las toma, pero también esperando el apoyo de voto, ¿no? ¿O no? Pues yo lo que he visto, para empezar con este gobierno, es que se rompió esa relación. O sea, no hay una reunión con sindicalistas, sino los sindicalistas que quieren ir a un mitin de Morena, pues van, pero no van a los sindicatos, los candidatos, porque eso violentaría precisamente eso, de que no es para cuestiones electorales un sindicato. El sindicato debe estar al margen de presiones de estos tres personajes o grupos, que es la iglesia, el patrón y el Estado. Al margen de la política, los partidos políticos, tienen prohibido los partidos políticos. Bueno. Entonces cambió todo eso, pero no se ha aprovechado. Es en lo que coincidimos, ¿no? Que cambió mucho el sindicalismo y para mal. Y lo de los 70 fue una llamarada después de más de 20 años de control férreo. Y solamente prosperó en las universidades. ¿Se acuerda del Sindicato Único de las Universidades? El SUNTU. Desapareció después. Y ahora, por ejemplo, las universidades, para ir a negociar su presupuesto, esperan a ver qué consiguió la UNAM, y ella da el parámetro. O sea, no hay nadie en lucha por su cuenta. Le dieron eso a la UNAM, pues entonces lo podemos pedir también nosotros. Bueno. Son las cosas malas, pero no es digamos, ya no corresponden a esta época, pero la mentalidad no ha cambiado, es lo más difícil de cambiar. Pero ahí lo que sucede, bueno, se entiende en el caso de UNAM, que es que negocian en noviembre, pero quien define el aumento es la Secretaría de Hacienda. Entonces, o nosotros estamos ahorita que si huelga, sí huelga, no, está bueno, está. Que entramos ya al nuevo proceso legal, que es que hay un acuerdo, hay una propuesta de la universidad que le hace al sindicato. Ya está la propuesta en la mesa. De hecho, el sindicato tiene que afirmar que recibe y que... ¿no? Pero lo que tiene que suceder, y eso va a venir la próxima semana, es una votación de todos los trabajadores de base de la universidad, estén o no en el sindicato, que tienen que votar si están de acuerdo en el convenio que se firmó o no están de acuerdo. Si la mayoría está de acuerdo, entonces simplemente el acuerdo se firma y ya no tiene manera el sindicato, digamos, de dirección sindical, de armar una propuesta de huelga. Si la gente no aprueba o no acepta el convenio, entonces sí podría haber, ¿no?, en un momento dado una huelga. Pero esas son las nuevas reglas que se están dando, que se exigen, sobre todo por el Tratado de Comercio, ¿no? Eso es lo importante. Y así muchos sindicatos o muchos trabajadores, digamos, se han deshecho de los grupos corporativos como de la CTM, ¿no? O sea, no quieren ese liderazgo, porque se han aprovechado toda la vida. Entonces, esto creo que ayuda a que poco a poco se vaya limpiando la vida sindical y sobre todo las dirigencias que son eternas, ¿no? ¿Cuántos años tiene el señor de teléfonos, no? Ya va para 50 años. Bueno, desde que derrocó a Salustio Salgado, porque se reelegía mucho. ¿Así fue? Sí, pero fue en los 70. Va a cumplir 50 años. ¿No? Y bueno, ha sido, digamos, ¿cómo se dice? Útil para la empresa. Aunque la empresa ya no es tan importante, ¿no? Tal vez. Yo diría que tampoco hay que llevar este terreno de la reelección a todos los ámbitos. Claro. Eso es una cosa del poder político y es una cuestión histórica. Sí.
En otros países la reelección es permanente. Claro, ¿cuántas veces fue senador Ted Kennedy? No, exactamente. Y aquí Hasta que no. se murió. Aquí era un problema producto del rechazo al porfiriato. Ese fue. Y entonces se nos quedó durante mucho tiempo. Claro. Apenas empieza a haber reelección de diputados que no tienen nada que ver con el porfiriato, porque el porfiriato era el ejecutivo, el que tiene el ejército en sus manos, ese es el que había que impedir que se reeligiera. Claro. ¿Pero qué está pasando? Ahora todos los diputados se quieren reelegir. Sí, claro. Y no quieren soltar el hueso. Hasta los Entonces, concejales. no todos. Y ahí el problema es cuando viene la falta de movilidad política. Ahí empieza, por supuesto que no se van a reelegir todos, pero todos quieren quedarse. Claro. Todos. Es que así que no es el poder, es el hueso. Pues la lana. Tienen sus lados, ¿eh? Yo digo, por ejemplo, si un líder sindical es bueno y cuenta con el apoyo de sus agremiados, pues que se quede. El problema es que no importaba eso y se quedaban. Sí. Ese era el problema. Eran corruptos, que eran manipulados, que amenazaban, que corrían, que asesinaban. Claro. Se agarraban ahí, yo me acuerdo del sindicato petrolero ahí en Veracruz. Se mataban con metralletas. Con la quina, sí. Sí, toda esa época. Y después todavía, el que salió después, no me acuerdo cómo se llama. Barragán y todos ellos igual. Había gangsterismo sindical. Sí. Luego el otro problema. Durante mucho tiempo decían, no, pues es que la tasa de sindicalización en México es del 10%, ¿no? Pero ahora que les exigieron eso, de que los trabajadores le dieran el visto bueno al contrato colectivo, se derrumbó la tasa de sindicalización porque muchos eran los peores sindicatos de protección. Claro. Oye, te vendo mi sindicato. Y se los vendían unos a otros. ¿Por qué? Porque este líder sindical le cobraba al patrón una cuota y le firmaba lo que quisiera. Okay. Y los trabajadores, ni idea de por qué. Ni sabían que había contrato colectivo. Sí sabían, sí, pero no sabían que había contrato colectivo, que se había firmado ni nada. Sindicatos de protección, coludidos, jueces y todo este tipo de cosas. O sea, entonces, poco a poco se va transparentando eso, pero va a tardar mucho. Y si no hay conciencia, pues peor todavía. Porque la mayoría de la gente sí ve el sindicato exclusivamente como su mejora económica o de cualquier otro tipo, ¿no? Una cosa, como decía muy bien el doctor, individual. Claro. No ve el colectivo, ni el papel que puede jugar un sindicato. Así es. Pues bien, ¿cómo ves? ¿Algo más que nos quieras comentar, doctor? Ya no. Maestro, pues bueno, ahora sí que con esta mesa, diría yo, damos un inicio, no solo en este año aquí nuevamente en Casa Iturriaga, sino a estas mesas que pues yo creo que van a ser varias por temas de coyuntura electoral y demás. Ahí vamos a ver cómo van avanzando las cosas, cómo se va poniendo de pronto hasta, en veces hay violencia política y demás, así se va a poner fuerte. Pero bueno, poco a poco iremos llegando al día famoso de la votación y ya después también tendremos nuestras mesas para ver cómo quedó todo y qué hubo. Y por lo pronto, bueno, recordarles, aparte de pasarles el micrófono a los estimados compañeros que nos hacen favor hoy, de recordarles mi nombre, Angélica de la Cruz, el canal SIC Tertulias, al cual les pido nuevamente, pues no me dieron de regalo de Reyes, de Navidad, de fin de año, de Reyes, suscripciones casi, pues a ver si ahora que ya viene el Día de la Amistad, pues a ver si se suscriben como camaradas, como amigos, en SIC Tertulias en YouTube y pues ahorita estamos transmitiendo en vivo por SIC Diagonal Tertulias en la página de Facebook, pero luego se los subiremos porque no tenemos las condiciones, no por austeridad, sino por carencias económicas para transmitir en vivo también en YouTube. En este año no solo esperamos muchas cosas buenas en la política y en todo, economía y demás, sino
también en la economía del canal para que podamos mejorar las condiciones de estas difusiones de estos excelentísimos maestros y doctores que nos visitan. Por favor, doctor Juan, gracias. Pues muchas gracias por la invitación. Estaremos viendo por aquí en el transcurso de esa, digamos, competencia electoral en este calendario que es muy interesante. El 1 de marzo empiezan realmente las campañas. Ahorita debería haber silencio, ¿no? Deben estar, pero es muy difícil, es muy difícil. Bueno, podemos hablar de A nosotros sí, pero los candidatos no. Bueno, pues mejor para que se queden callados un ratito. Pero no se callan. No, y más que nada que no haya propaganda, es que es ahí también el problema, porque pueden estar calladitos, pero las redes y los medios y todo están, ¿no? Entonces eso está prohibido hasta el 1 de marzo, y la campaña es más corta que en el pasado. Sí. Todo eso tiene sus cosas buenas, porque es menos derroche de recursos, pero... Pues, bueno, pero ya hubo una nueva versión con esto de corcholatas y ya hubo bastante derroche de recursos. Sí, sí, no, sí, pero no es tanto, no. ¿No? ¿Cuánto se gastaba en televisión? ¿Tienes una idea? Pero ahora tenemos más económico el TikTok y todo, ¿no? Por eso, pero antes, yo recuerdo que, no estoy muy seguro, pero me parece que fue fines de los 80, o fines de los 70, fines de los 80, por ahí, fines de los 80. Un spot de televisión a los partidos pequeños, porque dicen, para que tu spot pegue, tiene que pasarse unas 10 veces al día, cuando los partidos podían comprar espacios en los medios. 10 spots diarios en las 2 principales televisoras, el presupuesto anual de un partido político no lo cubría. ¿Y cuánto derrochaban los que sí podían? Eso ya cambió, claro. Y eso es bueno. Ahora hay espacios, pero son para todos, proporcionalmente a la votación, etcétera, pero ya no hay el gasto enorme que había antes. No vayamos muy lejos. Después de la elección de López Portillo, en México hubo una devaluación. Después o antes de que se eligiera después a Miguel de la Madrid, hubo una devaluación. Después de elegir, antes, ¿no? Todavía antes de que se eligiera a Salinas de Gortari, hubo devaluación. Wow. ¿No? Después de Cedillo cuando llega Cedillo, devaluación. ¿Por qué? Porque gastaban y derrochaban cantidades. El partido oficial gastaba hasta lo que no tenía. Era derroches. Entonces, lo que seguía era una devaluación, ¿no? Porque se habían endeudado de bancos, ¿no? Y así, terminando el sexenio, es más, antes de que terminara, ya estábamos devaluando. Y era del erario. Sí. Todos esos recursos eran dinero público. Entonces, tiene un efecto terrible. Con razón se hicieron tan ricas las televisoras, ¿no? Pues, por supuesto, ¿no? Y cuando se dijo y se arregló, se negoció que se iban a utilizar los tiempos del Estado y no se iban a poder comprar tiempos en radio y televisión, se enojaron, ¿no? Claro. Hicieron un escándalo, no pasó nada. Y sí, efectivamente, hay un 30% que es igual a cada partido, pero el otro 70% es una bolsa que se distribuye de acuerdo con la votación anterior. Y así son los recursos, los tiempos en radio y televisión, pero también el financiamiento público. Pues agradecerte la oportunidad de estar en esta agradable charla. Al contrario, muchísimas gracias al doctor Juan Reyes del Campillo y pues al maestro Juan Campos, que esperemos muy pronto seguir con estas pláticas que, como bien dicen, estuvieron muy interesantes, muy agradables, y bueno, yo mil gracias a los dos y a todos ustedes que pues están
pues viendo estos mesas de análisis, estas entrevistas en el canal SIC Tertulias. Buena tarde a todas y todos.